a compartirles aquí la calculadora. Ok, ¿la pueden apreciar, mis estimados? Miren qué chiva. Es una Casio, así como la que tenemos. Vaya, muy bien. Fíjense bien. Ojalá que todos tuvieran a la mano su calculadora que ocupan, ¿verdad? Para ubicarnos con las teclas más importantes para operar notación científica. Bueno, obviamente, perdón. Aquí la tenemos. Va, eso, me llega. Así lo tienen que tener, ahí a la mano para seguirme. Ok. Lo primero que tienen que apreciar, jóvenes, que su calculadora sea científica. ¿De acuerdo? Que tenga todas estas funciones o estas teclas. No sé si voy en el cursor, jóvenes. ¿Sí se ve el cursor del mouse? Sí, se ve. Sí. Ok. Ok, gracias. Todas estas teclas, jóvenes, son las teclas de uso para cálculos científicos, cálculos de ingeniería, etc. Y estas operadoras son las calculadoras normales. Bueno, la que nos va a interesar, jóvenes, quiero que ubiquen, es esta tecla que está aquí abajo. Miren. La tecla que dice por 10 a la X, ¿sí? Esta tecla por 10 a la X, la voy a escribir aquí en el chat, así como aparece, por 10 con un superíndice a la X. Ahí lo escribí así, nada más. Esta es la tecla de notación científica. En otras calculadoras puede aparecer así. EE o EPS. ¿Verdad? Que es otra tecla. Diga. Diga. No, no iba a decir nada. Bueno, muy bien. Estas calculadoras, ustedes pueden apreciar esta tecla por 10 a la X, y ahí en el chat les he escrito las otras siglas que pueden aparecer en otras calculadoras, que puede ser EE o EPS. Esa tecla no me parece. Perdón, Jorge. No le escuché bien. Que no le aparece esa tecla, dijo el compañero ingeniero. No le aparece ninguna de estas. A ver. A ver, si usted me puede mandar una captura solo para ubicarlo, porque estas pueden ser X por 10 a la X, EE o EPS. Son las teclas para la notación científica. Si alguien no tiene estas teclas, puede mandar una imagen acá al chat para por lo menos ubicarlo. La de por 10. Por 10 a la X, esa es la que le aparece. Así como aparece aquí en la calculadora. Bueno, a ver, Jorge, porque no le entendí nada hasta ahorita. Si es que le aparece o no le aparece. Bueno, si puede compartir la imagen, mejor. Bueno, Jorge Alejandro, ¿le va a hacer alguna consulta? O simplemente levantó la mano, o sea, refiriéndose a Jorge, me imagino. Bueno. Sí, es que no había escuchado al compañero usted. Pensé... De acuerdo, muy amable, gracias. Entonces, jóvenes, esta es la tecla de notación científica. Recuerden que la notación científica está relacionada con el uso de potencias, ¿sí? Si ustedes se recuerdan de la ley de los exponentes, toda cantidad elevada a la 0 es 1, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo 1 exponente, miren, notación científica a la 0, miren, lo que estoy diciendo acá que la posición del 1 va a estar en la posición 0 o elevado a la 0. Esto nos va a dar, ahí está, miren, vaya. Ajá, Jessica tiene EPS, miren. Esa tecla que dice EPS es la tecla de notación científica, ¿de acuerdo? Gracias, Jessica. Gracias. École, esa EPS, XP. Entonces, si ustedes observan, cuando yo elevo cualquier cantidad a la 0 es 1. Ahora, observen si yo escribo 1, notación científica, a la 1, me va a dar 10. ¿Para qué me sirve la notación científica? Esta es una tecla para escribir cantidades demasiado grandes o cantidades demasiado pequeñas. ¿Sí? No es una tecla para operar. No es que esté haciendo una multiplicación, sino que es una forma gráfica
de representar un número demasiado grande o demasiado pequeño. ¿De acuerdo? No es una multiplicación, es una forma representativa de expresar cantidades demasiado grandes o muy pequeñas. ¿De acuerdo? Ahora, como la notación científica está relacionada con potencias, base 10, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando yo elevo 10 a la 1, 1, la potencia 1 me indica que la posición es 10. Si yo escribo ahora 1 exponente a la 2, o sea, 1 por 10 a la 2, esto está en la posición 100. Miren, acuérdense del punto decimal. El punto decimal está acá, diga. O sea que en este caso nosotros la E sería la base 10. Que aparece. Así es, EPS, base 10. Acuérdense que esta tecla EPS o X por 10 a la X. Científica, por decirlo así. Ajá, todo es base 10, acuérdense, en notación científica. Como les digo, la notación científica nos va a representar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. ¿Por qué estoy haciendo esto, jóvenes? Para que todos, si tienen dificultades, lo aclaremos y partamos de que todos tienen el mismo conocimiento. Para algunos ya la dominan y no hay ningún problema, ¿verdad? Solo sigan. Y si hay alguna duda, hagan la pregunta. ¿De acuerdo? Ok, si ustedes se fijan, puedo seguir escribiendo 1x, ¿verdad? 1, notación científica, elevado a la 3, o sea, 1 por 10 a la 3. Esto me da 1000. Miren, el punto decimal está aquí a la par del primer cero, partiendo de derecha a izquierda. Imaginémonos que aquí está el punto decimal y solo corremos 3 espacios. Miren, 1, 2, 3. Para llegar a un entero y un decimal, podría ser así, a un entero que sería 1 y 3 espacios que no hemos corrido del punto decimal, significa que he corrido 3 espacios de la potencia para representar este número. 1 por 10 a la 3 es 1000. Ahora, esto se puede ver fácil, pero si yo expongo 1 exponente, ¿verdad? Una notación científica, 1 por 10 a la 6, esto ya tengo 1.000.000, ¿de acuerdo? Aquí todavía yo lo puedo leer fácilmente. Pero si yo empiezo... Buenas tardes. Buenas tardes, Flor de María, ¿verdad? Álvaro, Jonathan. Jonathan, usted lo tiene abajo, ese es del logaritmo. Esa tecla, abajo está, mire, EPS, allá abajo está, mire. Es igual a la misma X. Es igual, exacto. En la parte izquierda, ahí dice EPS. Una E, una X y una P. Diga. Con Shift y apretando Log se puede usar la base 10. Porque no, así... pero ese es antilogaritmo. Ese es logaritmo base 10. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Sí? Okay. No estamos viendo ecuaciones logarítmicas. Esta tecla dice EPS. Esa es la denotación científica. Esa me estoy refiriendo ahorita. Que es con la que van a trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando yo escribo, por ejemplo, 12, notación científica, 9, por ejemplo, igual, miren, ya no me va a poner 12 y 9 ceros, porque ya no alcanza el display a presentarme los más de 10 dígitos, por ejemplo. Aquí automáticamente la calculadora lo que hizo fue que el 12, ¿verdad? El 12.0 desplazó un decimal o desplazó una posición del punto decimal hacia la izquierda y me escribió 1.2 por 10 a la 10, miren. Notación científica. Lo que hace la calculadora es representarme un entero o un decimal, con un decimal. Observe, esta cantidad ya no la puedo leer si yo pongo los 9 ceros, ¿verdad? Ya más difícil, o sea, dificultad para leer. Entonces, en notación científica ya puedo escribir. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 155 en notación científica elevado a la 15, imagínense, esta es una cantidad ya muy grande, le doy igual, por ejemplo. Lo que hace la calculadora es desplazarme el punto decimal de 155 por 10 a la 15, me lo va a representar como 1.55 por 10 a la 17. Imagínense, 17 posiciones del punto decimal, o sea, hay que agregar 15 ceros para representar esta cantidad. Ya no se puede leer así a simple vista. Entonces la cantidad se representa súper mayor en notación científica.
¿De acuerdo? Entonces, estas potencias positivas son las que yo voy a ocupar para expresar cantidades positivas. Ahora, ¿qué pasa con las cantidades muy pequeñas? Por ejemplo, si yo escribo 1, notación científica, tecla va. Ahora identifiquen esta tecla, miren. Esta tecla que tiene el signo menos no es una resta. Este es el signo negativo. Por favor, ubiquen esta tecla en su calculadora. Debe estar en esta parte superior. Esta tecla de signo negativo solo es para poner el signo, no es una resta. ¿Estamos de acuerdo? La tecla de resta o el operador resta está aquí abajo. ¿De acuerdo? Pero esta tecla es para escribir cantidades negativas. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 1. Miren, en notación científica yo le doy igual, me representa un quebrado. Si la calculadora le representa un quebrado, o sea, 1 sobre 10, está esta tecla, miren, que está SD. Si yo presiono SD, me lo pasa a decimal, miren, 0.1. Eso si la calculadora se lo presenta así. Si volvemos a escribir otra cantidad, miren, 1, notación científica, negativo 2, ¿miren? La calculadora me lo va a escribir 1 sobre 100. Al presionar esta tecla SD, lo que hace es convertirlo a decimal, miren, 0.01. Vuelvo a escribir 1, notación científica, negativo, de una vez le voy a poner 5, por ejemplo. Le doy igual, la calculadora me va a escribir 1 sobre 100.000, por ejemplo. Le doy esta tecla SD para pasarlo a decimal y lo que hace es presentármelo en la misma notación científica. Miren, esta tecla simplemente lo pasa de quebrado a decimal. Miren. ¿De acuerdo? Ahora, pongamos una cantidad, por ejemplo, si yo escribo esta cantidad, 0,000, así, miren. Hasta aquí le voy a dar 4. Difícilmente yo puedo leer así de entrada esta cantidad. Pero si yo presiono la igualdad, vamos, automáticamente la calculadora me lo presenta en notación científica. Miren, 4 por 10 a la menos 13. Imagínense cuántas posiciones se desplazó el punto decimal para presentarme el número como un entero llamado 4, ¿verdad? 4.0 por decir así, por 10 a la menos 13. Significa que el punto decimal se desplazó 13 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ventaja de la calculadora para presentar notación científica. Hasta aquí, ¿con alguna pregunta para las potencias positivas y negativas? Ahorita solo estamos en el contexto. Yo, ingeniero, claro. Diga. En caso de la calculadora que envió la compañera, la última, se parece a la mía y no me aparece la tecla que usted comentó de SAD. En ese caso, ¿cuál sería para no, ahí es marcada, es EXP, dice ahí, X. Es la E, ahí puse el ejemplo incluso en la calculadora. Esta calculadora, por ejemplo, este tipo de calculadora le presenta de una vez el quebrado, o sea, perdón, el decimal. No tiene... Oh, no habría necesidad en esta no tiene, comprendo. por lo menos esta calculadora no tiene esa cualidad de presentar el quebrado. Aquí de una vez le va a presentar el decimal. En las Casio, esta Casio que tiene. Y ahí cabal, lo que ha marcado en verde es la tecla de notación científica. Bueno, muy bien, sigamos. Algo bien importante, jóvenes, que en las calculadoras... diga. ¿Voy a decir algo, joven? ¿Joven Carlos? No, va, ok. Algo bien importante, jóvenes. ¿Se acuerdan que la primera semana está de los múltiplos y submúltiplos? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede mencionar cuáles son los múltiplos, o sea, las potencias positivas o las letras que yo puedo encontrar en el texto o en los libros que me representan también notación científica? A ver, por ejemplo, a ver, alguien que se recuerde que haya visto esa información de los múltiplos que tiene que ver con la notación científica. Kilo. Kilo, ajá, mega, ¿qué más? Mega, muy bien. Giga. Giga, tera, etcétera, ¿verdad? Y en los submúltiplos,
Mili, Mili, micro, micro, nano, nano, muy bien. pico, Pico, etcétera. etcétera. Muy bien. Vale. Esas letras o esa representación gráfica tiene que ver también con la notación científica. Por ejemplo, nos vamos a ir de una vez a las positivas. Por ejemplo, si yo quiero escribir un kilo ohmio o kilómetro o kilogramo, ¿sí? ¿Cuánto Por 10 a la equivale el 3. kilo? Ajá, ¿cuánto equivale el kilo? 1000, Por 10 a la ¿verdad? 3, sí, 1000. Ajá. Entonces, si yo quiero escribir un kilo ohmio, por ejemplo, bueno, notación científica, kilo es 10 a la 3, ¿verdad? 1 por 10 a la 3. Aquí tengo 1000 gramos, por ejemplo, o un kilogramo, o un kilo ohmio, o un kilómetro, ¿sí? Un kilovoltio, 1000. A ver, el siguiente es mega. Mega. Representación de mega en notación científica. 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6, así es. Entonces, si yo quiero escribir un megabyte, ¿verdad? 1 por 10 a la 6, miren, 1 por 10 a la 6 byte, un megabyte, igual, 1.000.000 de bytes, ¿sí? Lo que está de moda, a ver. Gigas. Un giga, muy bien. Un giga es 1 por 10 a la 9. Exacto, miren. Un gigabyte, ¿verdad? Un gigahertz, un giga, ¿qué? Un gigagramo, lo que ustedes quieran. Esto ya es una cantidad, representación en letras, ¿verdad? Entonces, bien, ahí está, esto es un gigabyte, o sea, significa 1000 millones. Ahora, después de giga, Tera. era 1 por 10 a la 12. a la 12, miren, 1 por 10 a la 12, un terabyte, ¿verdad? Los discos duros. Y simplemente la calculadora ya me lo presenta en notación científica. Ahora, ¿cuál es la cualidad de kilo, mega, giga y tera? ¿En cuántas posiciones se va desplazando la potencia? A ver. 3. En 3, perfecto, en 3. Fíjense bien por qué es importante ese salto de 3. De kilo, que es 1 por 10 a la 3, a mega, que es 1 por 10 a la 6. Significa que me he saltado 3 posiciones. De mega a giga, hay otro salto de 3, ¿verdad? 1 por 10 a la 9. Y de giga a tera hay otro salto de 1 por 10 a la 12. Lo que significa que esas son saltos de ingeniería. Lo mismo pasa, ya lo vamos a ver, con las potencias negativas. Por ejemplo, un mili. ¿Cómo se representa un mili? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Muy bien. No tengo calculadora, pero ya conseguí una si gusta hacerla. Bueno, miren todas las calculadoras que han conseguido. Está bien, no hay problema. Está bueno. 1 por 10 a la menos 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribo? 1, notación científica, negativo 3. Miren. Perdón, ahí escribí 11. Espérenme. 1, exponente, notación científica 3. Miren. Ahí tengo 1, un mili, ¿verdad? 0.001. Ok, ¿cuál es el siguiente en potencia negativa después de mili? Micro. Micro. Micro es 1 exponente, notación científica, a la menos 6. Bien. 1 por 10 a la menos 6 es micro. ¿Ya? 1 sobre 1.000.000. Ahí está. Después de micro. Nano. Nano. Nano es 1, notación científica, a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9, nano. Nanofaradios, nanoohmios, nanovoltios, ¿verdad? O 1 por 10 a la menos 9 faradios, por ejemplo. Después de nano. Pico. Pico. Es pico, notación científica, negativo 12. Bien. 1 por 10 a la menos 12 es pico. ¿Verdad? Picofaradios, picohertz, etcétera, picovoltios. Y de ahí sigue femto, creo yo, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 15. Pero eso ya no lo vamos a ver en los libros. Pero sí, pico, nano. Ok. ¿Cuál es el salto en las cantidades negativas? A ver. Siempre ¿Cuánto es el 3, salto? Siempre pero de a la 3. derecha. Siempre de 3. ¿Qué significa? Que de mili, que es la posición menos 3,
salto a micro, que es la posición menos 6, de micro salto a nano, que es la posición menos 9, y de nano salto a pico, que es la posición menos 12. Entonces, esos son saltos de ingeniería. Ahora, ¿en qué función o cómo me va a ayudar eso? Por ejemplo, significa que usted puede expresar, por ejemplo, mire, yo puedo escribir esta cantidad, 1.23, notación científica, 5, miren. 1.23 por 10 a la 5. Vale, le doy igual, por ejemplo. Significa que ahí estoy escribiendo 123.000, un ejemplo. Ahora, ubiquen esta tecla, miren, ingeniería, esta que dice ENG, lo voy a escribir acá. ENG, ubiquen esta tecla, si la tienen, en mayúscula, ENG. Esa es la tecla de ingeniería. A ver si lo ubican, aquí está, miren. Está cerquita del negativo, de la tecla de negativo. Está por debajo de la tecla de minutos, segundos, grados, minutos y segundos. Esa tecla de ingeniería, si usted la presiona, yo tengo 123.000 normal. Si yo presiono la tecla de ingeniería, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente. ¿Cómo me lo expresa? En la primera base de ingeniería que encontró. En notación científica, pero en la base, mire, perdón, la potencia, 3. Significa que me ha escrito 123 por 10 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. 123 por 10 a la 3. Ajá. Si yo hubiera puesto 123.000 gramos, aquí ya puedo escribir 123 kilogramos, ¿sí? O 123 por 10 a la 3 gramos. ¿Qué pasa si vuelvo a presionar la tecla de ingeniería? Observe. ¿Qué es lo que hizo la calculadora? Saltó, volvió a escribir igual. Ajá, saltó 3 posiciones, miren, y lo puso por 10 a la 0 en el origen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lo vuelvo a presionar? Observen. Miren. ¿Qué hizo la calculadora? Continúa haciendo pasos de 3 posiciones. Correcto, pero ahora de la posición 0 se saltó hasta la posición menos 3. ¿De acuerdo? Veamos cuál sería el inverso. Esta misma tecla de ingeniería arriba tiene una flecha hacia la izquierda, por ejemplo. ¿Cómo habilito esta flechita? Aquí me tengo que ir con la tecla Shift o la tecla de segunda función de su calculadora o Shift y presionar la tecla de ingeniería. Observen, ¿qué es lo que hizo? Shift, ingeniería, ¿qué hizo? Se desplazó a la inversa. A la inversa. Vuelvo a presionar Shift, ingeniería. Regresó, ¿verdad? Siempre saltando 3 posiciones a 123 por 10 a la 3. Vuelvo a presionar Shift, ingeniería. ¿Qué hizo ahora? Ajá. ¿Cómo me expresa la cantidad ahora? Punto 123 por 10 a la 6. Se volvió a desplazar, ¿verdad? Se volvió a desplazar, ahora en las potencias positivas, pero ahora la cantidad ya me la expresa como un decimal. Miren, 0.123 por 10 a la 6. Ajá. No es un decimal, es la representación, ¿verdad?, de esta cantidad más grande, pero corriendo el punto decimal de forma de ingeniería. Vuelvo a dar Shift, ingeniería. Miren ahora lo que hace. El punto decimal lo corre 3 posiciones para expresármelo. Miren, 0.00123 por 10 a la 9. Entonces, ¿qué hace la tecla de ingeniería? Desplazarme, ya sea de forma positiva o de forma negativa, 3 posiciones. Miren, aquí estoy regresando otra vez con la tecla de ingeniería. Miren. ¿Ven? Eso es lo que hace la tecla de ingeniería. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta tecla? En la mayoría de ejercicios de esta materia, de Física 3, con esta ley de Coulomb, que es lo que ustedes van a encontrar primero, la mayoría, por no decir todas las cantidades de los ejercicios, a ver si alguien se ha dado cuenta cómo se expresan, cómo están expresados. La mayoría, a ver si alguien lo ha curioseado. ¿Cómo están expresadas las cantidades? Notación de ingeniería.
Ajá, pero ¿en qué? Por ejemplo, a ver si se acuerdan, ¿en qué expresión? ¿O en qué múltiplo o submúltiplo? Microcolumns. Ajá, microcolumn. Y, a ver si hay otra. Nanocolumns también. Correcto. La mayoría de ejercicios, la mayoría, están expresados en microcoulomb y nanocoulomb. Coulomb es la unidad de la carga. Micro y nano, ¿qué me representan? Micro es por 10 a la menos 6, una cantidad, una micronésima sería. Exacto. Lo que significa, retomando, es que nano y micro están en notación científica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ejercicio puede decir 5 microcoulomb. A ver, ¿cómo lo tengo que escribir? 5, notación científica, microcoulomb, ya sé que es negativo 6, ¿ve? 5 microcoulomb o 5 por 10 a la menos 6 coulomb o coulomb, como lo quieran, ¿bien? Aquí tengo 5 micro. Ah, no, ingeniero, fíjese que lo que yo vi es 5 nanocoulomb. Ah, entonces nano es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, estas expresiones, jóvenes, son las que nosotros vamos a ingresar a la calculadora sin, ¿verdad? Sin equivocarse en la notación científica y el valor de la potencia que me representa micro y nano. Por ejemplo, si a mí me toca operar, o sea, hacer una multiplicación, imagínense, yo voy a multiplicar 2 microcoulomb por 5 microcoulomb, por ejemplo. 2 exponente negativo 6, 2 microcoulomb por, aquí sí es la operación, miren, 5 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6 por operador, este es el operador, por, miren, 5 por 10 a la menos 6, notación científica, le doy igual. Ah, ¿qué me aparece? Miren, ¿qué me aparece? La respuesta me aparece 1 por 10 a la menos 11. Vale, algo bien importante, joven. En todos los ejercicios, usted debe dar la respuesta en micro o en nanocoulomb. ¿De acuerdo? Yo tengo que dar mi respuesta en micro o en nanocoulomb para expresar la respuesta de esta operación. A ver, ¿qué debo de hacer aquí con esta expresión de 1 por 10 a la menos 11 si yo quiero expresarlo en nanocoulomb? Ahí lo que he hecho es 1 por 10 a la menos 11 coulomb. ¿Cómo lo puedo expresar o qué debo de hacer en la calculadora para que esa cantidad me represente nanocoulomb? A ver. Presionar la tecla de ingeniería. Ok, ¿cuál tecla? ¿Shift, ingeniería o solo la ingeniería? Ajá. Yo quiero expresarlo en nanocoulomb, esta respuesta. A ver, ¿alguien que me diga? A ver. Presionemos. Vale. Solo ENG. Vale. Si presionamos solo la tecla ingeniería, veamos. Ah, ¿qué me hizo si solo presioné la tecla de ingeniería? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la calculadora? Solo se movió al punto próximo de múltiplos de 3. Ah, O sea, pero aquí es pico, ¿va? Sí. Ah, yo le dije, mire, yo lo quiero en nano. Tenía que ser en nano. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la inversa sería. Ah, Shift. Ingeniería, miren. Ahí está, ¿ves? Esta sería la respuesta de expresar en nanocoulomb. Miren, 0.01 por 10 a la menos 9. Vale, lo vamos a volver a hacer. Miren, vamos a volver a hacer la operación. 2 exponente negativo 6 por 5 exponente negativo 6. Respuesta, 1 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Si yo le doy Shift Ingeniería, miren, ¿qué hizo la calculadora? Expresármelo con 2 decimales, 0.01 por 10 a la menos 9 coulomb. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero expresar en microcoulomb? ¿Qué debo de hacer? Solo NG.
Solo NG, exacto. Solo NG. Entonces, no, solo NG se regresa, mire, a pico. Debo de darle Shift, Ingeniería, Shift, Ingeniería, mire, para que se posicione en el negativo 6. Aquí está en microcolumn, mire. ¿De acuerdo? Si yo lo quiero regresar a nanocolumn, ahí sí presiono la tecla de Ingeniería. Menos 9. A ver, el amigo que acaba de poner la imagen. 2 por 10 a la menos 6 por... No sé si puso 5 o solamente 6. Entonces, ahí sería nanocolumn. Exacto, nanocolumn. Creo que usted ha puesto mal, tiene habilitado el fix. No sé, no alcanzo a ver en la imagen si aquí escribió 5, aquí en lo blanco, pero le da 0, porque tiene activado el fix. Él tiene que quitar el fix para que le pueda expresar. Esto que dice fix se lo tiene que quitar. No sé si escribió 2 por 10 a la menos 6 por 5. Ah, ok. Ok, sí puso 5. Va, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Digamos, lo más importante y lo esencial que deben de saber ustedes para que puedan resolver sin problema los ejercicios, el parcial, el laboratorio, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan operar sin problema sus ejercicios. ¿Alguna pregunta, mis estimados, de esto? ¿Está claro con esto de la calculadora? ¿Les ha servido? ¿Los demás qué me opinan? A mí muy fácil eso. Vaya, gracias a Dios que lo puede hacer. En el caso de que sea, vaya, como este ejercicio era 2 microcolumn por 5 microcolumn. Si es, en algún caso, por ejemplo, 2 nanocolumn por 5 nanocolumn, también se podría hacer. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer así, miren. 2 nanocolumn, miren. 2 por 10 a la menos 9. Por 2 microcolumn. Bueno, lo vamos a combinar así, miren. 2 nanocolumn por 2 microcolumn, ¿sí? Miren, 2 por 10 a la menos 9 por 2 por 10 a la menos 6. Igual, démosle. Miren, nos da 4 por 10 a la menos 15. Vaya, amigo. ¿Qué debo de hacer si yo quiero expresar esta respuesta en nanocolumn? Aquí me dio 4 por 10 a la menos 15, imagínense. Pero nanocolumn lo que ha escrito ahorita, que sería menos 9. No. Por 2. Fíjense bien cómo tiene que plantearlo. A usted le dio la operación 4 por 10 a la menos 15, pero el problema dice, mire, exprese su respuesta en nanocolumn. ¿Qué debo de hacer? Nanocolumn, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa, José David? No, pues se me olvidó. Vaya, ok. Nanocolumn significa que la expresión, la respuesta debe estar en notación científica por 10 a la menos 9, nano. Y la respuesta la tengo por 10 a la menos 15. Entonces, ¿qué debo de hacer para llegar este 15 a menos 9? El menos 15, llevarlo a menos 9. ¿Qué debo de hacer en la calculadora? Vamos a utilizar la inversa. Ingeniero, solo para recargar un poquito y para anotar también, ¿verdad? Para expresar en nanocolumn debe estar 10 a... No. Por 10. Por 10 a la menos 9. Correcto. Ok. Para llevar este menos 15 hasta menos 9, ¿qué debo de hacer en la calculadora? Shift, NG. Shift, Ingeniería, veamos. Perdón. Shift, Ingeniería. Aquí estoy, menos 12. Otra vez, ¿verdad? Shift, Ingeniería. Hoy sí, ¿verdad? Esta sería la respuesta en nanocolumn. Miren, 0.00004 por 10 a la menos 9. Entonces, esta respuesta sí está en nanocolumn. ¿De acuerdo, José David? Sí, claro que sí, ingeniero. En algún momento, o sea, o siempre, cuando se le siga dando Shift NG, siempre va a llegar el momento en que llegue a menos 9, ya a la menos 9. Siempre.
Sí, o sea, acuérdense que en ingeniería, todo lo que hemos estado diciendo de micro, nano, pico, femto, son valores de ingeniería de múltiplos y submúltiplos. Así como kilo, mega, todos van de 3 en 3. Y la tecla de ingeniería, eso es lo que hace. Saltar el punto decimal de 3 en 3. Miren, aquí está nano, aquí está pico y aquí está femto. 4 por 10 a la menos 15. ¿De acuerdo? Y para que sea microcolumn tiene que ser arriba del aquí, 9, de menos 9. No, acuérdese, microcolumn es por 10 a la menos 6. Si yo le pido la respuesta en microcolumn, tiene que darle Shift Ingeniería hasta llegar hasta la respuesta en notación científica a la menos 6. Aquí está ya en micro, miren. Todo este montón de ceros, 4 por 10 a la menos 6. Esta respuesta ya está en microcolumn. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Diego José. Sí, claro que sí. Solo espérame un momento, escribo eso. A ver, Jessica, ¿iba a decir algo? De acuerdo, le decía. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta para dejar por sentado el uso de la calculadora? Los demás, entiendo, si no preguntan es porque está clarísimo o ya lo saben, ¿verdad? Sin ningún problema. Bueno, ingeniero, si ya pasamos física 1 y física 2, ya usamos la calculadora. Puede ser que sí, pero quizás los conceptos no los tienen claros. Por eso estoy haciendo esta explicación. Para serle sincero, el primer docente que me enseña a usar bastante más la calculadora. Entendí, pero manualmente. Ahorita ya, digamos que sí en la calculadora lo hacía, pero lo multiplicaba por 10 y lo elevaba y siempre me da el mismo resultado. Ah, ok. Vale. Me alegra saber eso, que hemos contribuido aquí al conocimiento. No hay problema, Juan. Por eso hice esta pregunta y por eso con todo gusto lo hago. Oye, no hay ningún problema en que usted me diga, mi ingeniero, la verdad es que no sé nada. Por eso estoy haciendo eso. Y es de aprovechar este momento porque a partir de hoy, o sea, después de esta explicación, doy por sentado que todos pueden usar la calculadora sin ningún problema y que todos van a operar sus ejercicios sin problema. Por eso aprovechen, jóvenes, hoy. ¿Verdad? Porque después vienen los ejercicios y yo solamente les voy a decir, va, operen esta cantidad por esta cantidad y ustedes ya saben. Podría ser para de ejemplo más, por favor. Vaya, no hay problema. Bueno, vamos a hacer unos más usando decimales también. Por ejemplo, miren, 2.23 por 10 a la menos 6. Este es microcoulomb, ¿ven? 2.23 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo vamos a multiplicar por 2 nanocoulomb. Miren, 2 nanocoulomb. 2 por 10 a la menos 9. ¿Ven? 2.23 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 9. Igual. Otra vez, 4.46 por 10 a la menos 15. Esto está en femto. Y les digo yo, mire, exprésemelo en nanocoulomb. Vuelvo a hacer el shift, ingeniería. Bueno, me agarro acá. Aquí está en pico coulomb. Aquí está en nanocoulomb. ¿Bien? Nano es por 10 a la menos 9. Todo este montón de ceros, 5 ceros, 446 por 10 a la menos 9. Por ejemplo, van a ver ustedes también que por ejemplo, si ustedes leen la ley de Coulomb, hay una constante K, es una constante de proporcionalidad. Esa está en notación científica. Por ejemplo, voy a poner un número. 4.5 exponente a la 9. Ese es el valor de la constante, por ejemplo. Miren este valor. 4.5 por 10 a la 9. Positivo. Y lo quiero multiplicar. Vean lo que va a hacer. Miren. A ver, que me explique alguien. Pues lo voy a multiplicar por 5.2 por 10 a la menos 9. Observen, miren. 4.5 por 10 a la 9, positivo, miren. Lo voy a multiplicar por 5.2 por 10 a la menos 9. Por ejemplo, 4.5 giga, cualquier unidad, lo voy a multiplicar por 5.2 nano, cualquier cantidad. Deben de ser de la misma naturaleza, pero en este caso solo estoy haciendo el ejemplo.
¿Qué pasa si yo hago esta operación? Veamos. Hay un quebrado. Miren. ¿Qué hizo la calculadora? A ver. ¿Qué hizo la calculadora? Se cancelaron los dos extremos. Exacto, se cancelaron. El positivo con el negativo. Por 10 a la 9, se operó, digamos, matemáticamente por 10 a la menos 9. Al final me quedó un entero, sin notación científica. Eso es lo que pasa también en esto. Ahora, en todos los ejemplos que ustedes van a ver en la guía, la mayoría vamos a calcular fuerzas. Y hay una fórmula que espero la hayan visto ya, que es la fuerza entre dos cargas puntuales, que lleva una constante de proporcionalidad y la multiplicación de dos cargas. ¿De acuerdo? Y se divide por la distancia al cuadrado. Pero eso lo vamos a ver ya en un ejercicio. Y lo que van a hacer es exactamente operar unidades de notación científica. Van a multiplicar microcoulomb por microcoulomb o nanocoulomb por nanocoulomb, por ejemplo. Y el último, vamos a ver. 5 exponente negativo 6, 5 microfaradios, perdón, 5 microcoulomb, lo vamos a multiplicar por 1 microcoulomb. Miren, 1 exponente negativo 6. Miren, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Igual, miren, este me da 5 por 10 a la menos 12. Va, yo quiero expresarlo en microcoulomb, por ejemplo. Entonces tengo que empezar a correr la tecla de ingeniería. Miren. Perdón. Shift, ingeniería, Shift, ingeniería. Aquí está en nano, miren. Aquí está en micro. Lo que están haciendo ustedes es desplazar el punto decimal cada 3 posiciones. Y eso se llama desplazamiento de ingeniería. ¿De acuerdo? Estas teclas lo que hacen es desplazarme el punto decimal 3 posiciones o 3 unidades de notación científica. ¿De acuerdo? A la hora de ya estar operando en las fórmulas, obviamente, estas operaciones simplemente ustedes van a ver. Algo bien importante, jóvenes, es la prioridad que tiene una multiplicación. A ver, por ejemplo, ustedes tienen que tener el cuidado que la calculadora también prioriza las operaciones. Por ejemplo, vamos a ver si, quiero ver si puedo hacer esta operación. Vamos a ver. Imagínense que yo quiero multiplicar 8 por, lo voy a hacer así lineal, miren. 2 menos 5. Observen. ¿Cómo sería la lógica para hacer esta operación? A ver, ¿alguien que me explique? 8 por 2 y el resultado menos 5. Ajá, esa sería una interpretación, ¿verdad? A ver, ¿otra interpretación? A ver. El producto tiene prioridad sobre la resta. Ajá, muy bien. Va, veamos así tal cual está. ¿Alguien más? Para expresarlo en notación científica. O que ahorita tenía una llamada, entonces no puse atención. Bueno, no hay problema. Lo que estoy preguntando es ¿qué resultado va a tener la calculadora? ¿Cómo prioriza ella las operaciones? Por jerarquía. Por jerarquía, muy bien. ¿Qué resultado esperaría? ¿Cuánto sería la respuesta acá? 11. Un resultado 11, un número. Veamos. Supuestamente es 8 por 2, 10, dicen algunos. 10 menos 5, 5, ¿no? ¿O no? Perdón, 8 por 2, 16, menos 5, 11. Veamos. Ajá. ¿Qué hace la calculadora? Priorizar la multiplicación o la división de la suma y resta. Fíjense bien, aquí dice 8 por 2 menos 5. Vean nuevamente, si hago esto, 8 por paréntesis 2 menos 5. Cierro paréntesis. A ver, ¿cuál es la interpretación acá? Los paréntesis. ¿Prioriza? Los signos de agrupación. Exacto. Sí, ahí haría la resta primero y después la multiplicación, ¿verdad?
2 menos 5, menos 3 por 8, menos 24. Veamos. Exacto, ¿eh? Entonces, jóvenes, ¿qué les quiero decir con esto? La calculadora les permite hacer una operación así de una vez, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga el cuidado de hacer bien las operaciones, ¿de acuerdo? O priorizar las operaciones. Digamos, si yo quisiera hacer esto, a ver, miren, 8 por paréntesis 5 entre 2. Ajá, imagínense. Aquí tengo que menos, a ver, ¿cómo lo interpreta acá? Menos 2, cierro acá. A ver, ¿cómo haría la interpretación la calculadora? Primero sería, lo dividieran. La división. Luego, así es. Ajá. Porque es la que tiene más prioridad en este caso. ¿Qué la resta? Ajá, muy bien. Veamos. Imaginémonos cuánto daría. 5 entre 2, 3.5. Menos 2, 1.5. Por 8. Veamos. 4. 4. Ajá. Entonces, también en esto hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a hacer las operaciones de resta, división? Entonces, la calculadora le puede hacer todas las operaciones siempre y cuando, o sea, así de una vez, siempre y cuando usted ingrese o agrupe o realice las operaciones conforme a la prioridad. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tienen en estas calculadoras como ventaja. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta más, mis estimados? Para pasar a la siguiente, a lo siguiente que tengo preparado. No, pues de momento está claro ya. Hoy sí estamos claros para todos. A ver, amigos. Sí, ingeniero, sí. gracias. Ok. A ver, voy a aprovechar. Jonathan Neftalí, Alfaro Herrera, ¿se me escucha? Sí, ingeniero. Usted no ha puesto todavía su foto de perfil. O soy, como no. Es que sí, cuando doy clic sí me aparece. Disculpe ahí, ya vi. Estoy viendo todos. Hoy sí, les agradezco a todos que ya tienen su foto de perfil. Lo único que algunos no han priorizado el rostro. Por ejemplo, Monje Valle, Melvin. No sé si me escuchan. Buenas noches, ingeniero. Fíjese que la cambié, pero no se ha actualizado, no sé por qué. Sí, tiene razón. Disculpe, ya vi. Hoy sí. Es que algo pasa. Está todavía en el usuario. Pero cuando le doy clic, sí aparece. Muy bien, ahí disculpe. ¿Ya ves? Pero sí, ustedes tienen que estar atentos, ¿verdad? Ajá. Veamos. ¿Alguien más? Ok. Yo creo que hoy sí todos, por lo menos los que están presentes, tienen su foto de perfil. Permítame. Sí, es aceptable. Muy bien. Ok, mis estimados. Muy bien, entonces estamos claros con la calculadora. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir la calculadora. Y, muchas gracias por los aplausos. Disponible en el aula. ¿Verdad? Aquí está, carga eléctrica, ley de Coulomb y campo eléctrico. ¿Bien? Le vamos a dar prioridad, ley de Coulomb y campo eléctrico. Perdón, sí se logra apreciar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, esto, como les digo, está disponible en el aula. Esta es la parte teórica. Esto, como les digo, lo voy a hacer excepcionalmente, poner presentaciones. Sí, me voy a dedicar a hacer ejercicios vía pizarra. Esto es la introducción a lo que es las cargas. Algo importante es que desde el momento de que existe cualquier objeto o materia, todas están construidas o constituidas por átomos. Y los átomos en sí, los átomos están constituidos por otros elementos que conforman, ¿verdad?, el átomo, como son los electrones, los protones y los neutrones. Ahora, para que algo sea neutro o eléctricamente neutro, significa que debe tener la misma cantidad de electrones
y la misma cantidad de protones para que exista un equilibrio. Al existir el equilibrio, significa que el elemento es eléctricamente neutro. Y como sabemos, la naturaleza siempre busca estar en equilibrio. Y esto no exime a la ley, ¿verdad?, de las cargas. Como recuerdan, un átomo está constituido en el núcleo por protones y los neutrones. La misma cantidad de protones es igual a la misma cantidad de electrones que orbitan el núcleo. De esa forma, el átomo está eléctricamente neutro o está inerte eléctricamente. Ahora bien, los átomos que están más alejados del núcleo, por ejemplo, los que están en la última capa de valencia, y dependiendo de las características del material, sus electrones pueden ser fácilmente desprendibles o no. Ahora, ¿de dónde viene la carga eléctrica? Muchos de seguro han tenido esta experiencia, ya sea de forma accidental, ¿verdad? O forma intencional. Si ustedes han frotado alguna seda con su cabello, qué sé yo, con algún otro, por ejemplo, una piel, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que a veces esos materiales atraen a otros cuerpos, ¿verdad? A veces piezas de papelito, ¿verdad? Que pueden frotar con un globo, por ejemplo, yo froto un globo con una seda, ese globo cede o gana cargas eléctricas, ya sean negativas o positivas, y de esa forma pueden atraer a otro material que esté cargado, ya sea con cargas positivas o negativas, y ahí se da el resultado, ya sea de atracción o de repulsión. Entonces, lo que están ahí experimentando son las cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura dice que usted, si frota un caucho con la piel, al frotar, lo que hace es que el caucho se carga negativamente, o sea, gana electrones, y la piel cede los electrones que tenía, y al perder electrones se carga positivamente. La ausencia de electrones significa que hay cargas positivas, y el exceso de electrones significa que hay cargas negativas. En el momento que yo hago esto, de frotar y de que se separan las cargas, en ese momento se convierte en iones, se les llama así, ion positivo, ion negativo, que es la causa de ganar o perder electrones. Entonces, cuando yo hago la frotación, un elemento gana cargas negativas y otro elemento pierde cargas negativas, al cual significa que se hace más positivo. La carga eléctrica. ¿Bien? De igual forma, una barra de vidrio con una seda, al frotarla, lo que hace es que la seda se carga de forma negativa y el vidrio se carga de forma positiva. Y esto es porque uno gana electrones, o sea, la seda le arrebata del equilibrio eléctrico neutro que tenía, la seda le arrebata electrones al vidrio, ¿sí? Se los arrebata y pasan a la seda. La seda gana más electrones de lo que ya tenía en equilibrio y se convierte en un ion negativo. El vidrio, al ceder los electrones, ¿de acuerdo? Al perder ese equilibrio, lo que hace que la deficiencia de electrones me provoca un ion positivo. ¿Se entiende eso del ion negativo y positivo? La causa de ceder o perder electrones. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Sí. Sí, Okay. Pero esa presentación va a estar en el aula, ¿verdad? Está en el aula. Está en el aula. Ok, sí, Está porque en no el lo he aula. revisado, la verdad. Por favor, ingresen. Les suplico a todos que ingresen, revisen esta información, vean los videos que están muy bonitos, que les he puesto ahí, y está esta presentación. Aquí, lo de las cargas negativas se repelen. Esto es por naturaleza. Dos cuerpos que se cargan negativamente se van a repeler. ¿De acuerdo? Se van a repeler. De igual forma, dos objetos o dos elementos que se cargan de forma positiva se van a repeler. ¿De acuerdo? Esto es por naturaleza, así es la naturaleza. Dos cargas negativas se repelen, dos cargas positivas se van a repeler. Cuando son contrarias, una positiva y una negativa, se van a atraer. Entonces son fuerzas de atracción, ¿verdad? En ambas, ya sea repeler o atraer,
al final son fuerzas. Una fuerza de atracción y la otra puede ser fuerza de repulsión. Pero al final son fuerzas que están ejerciéndose por el hecho de alterar el equilibrio eléctrico de los elementos en el cual han sido frotados, por decirlo así. Esto, como les dice, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Esto está aquí, vamos a donde me interesa. Ok. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. La cantidad de carga. Digamos, la mínima expresión de una carga eléctrica es la carga eléctrica de un electrón, ¿verdad? La cantidad de carga Q, ¿bien?, se puede definir en términos del número de electrones, pero el coulombio o coulomb es la mejor unidad para el trabajo posterior, dice. La siguiente puede ser una definición temporal, dice acá. Un coulombio es 6.25 por 10, miren, por 10, ¿qué número tengo acá? En notación científica, miren, 6.25 por 10. 10 a la 18. 18, imagínense. Por 10 a la 18 electrones. Solo imagínense esa cantidad de electrones disponibles en una carga de un coulomb. Esto significa que la carga de un solo electrón, miren, un electrón, y observen por qué la carga del electrón es negativa. Miren, aquí dice negativa. 1 por 10, 1.6 por 10 a la, miren, por 10 a la menos 19. Menos 19 coulombios. Lo significa que esta carga eléctrica es sumamente pequeñísima y negativa. Ahora, para que el átomo, por ejemplo, para que el átomo que tiene un solo electrón esté en equilibrio eléctrico o en equilibrio neutro, ¿qué carga debería tener el protón? A ver. Positiva. Miren. Ajá, ¿de qué valor? Podría ser igual, solo que en positivo. Exacto, así es. Debe ser igual, pero de signo positivo, para que esté en equilibrio eléctrico neutro, ¿sí? El electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la 19 coulombios. El protón, digamos que fuera un átomo de un solo electrón, debería tener solo un protón con la carga de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y de esa forma, ¿de acuerdo? De esa forma, ese átomo estaría en equilibrio eléctrico neutro. Ahora, imagínense que ese átomo pierde este electrón, obviamente solo queda la carga positiva, se convierte en un ion positivo y algún átomo que acepte a este electrón, ¿verdad?, gana una carga negativa y por lo tanto se convierte en un ion negativo, ¿verdad? Las unidades de carga, miren, aquí está lo que mencionaba de la notación científica, miren. Aquí está la abreviatura de un microcoulomb, ¿eh? Aquí está el μ, una letra griega, y equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Un nanocoulomb, ¿eh?, n minúscula, es 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Un picocoulomb, p minúscula, es 1 por 10 a la menos 12 coulomb. Esto es lo que exactamente acabamos de hacer en la calculadora. Miren, exactamente eso. Acuérdense que la notación científica es para representar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. ¿De acuerdo? Permítanme un momento, por favor. Ok. Entonces, esto es lo que acabamos de repasar en notación científica. Ahora, aquí hay un ejemplo sencillo. Dice, si 16 millones de electrones
se remueven de una esfera neutral, ¿cuál es la carga en coulombs sobre la esfera? ¿Qué significa que le hemos arrebatado 16 millones a una esfera que está eléctricamente neutro? A ver, ¿qué significa? Digamos que esta esfera está eléctricamente neutra y le arrebato 16 millones de electrones. ¿Qué significa? Quedó con carga positiva. Exactamente. Por eso ven la representación de los signos positivos, porque lo que hemos hecho es quitarle esos electrones, al eliminar esos electrones, o hay una ausencia y quedan con los protones, o sea, se convierte en un ion positivo. Ahora, un electrón, dice aquí está la carga del electrón, y aquí está la carga. 16 millones de electrones, 16 por 10 a la 6, se multiplica por la carga de un electrón, y este sería la carga de la esfera, o de los 16 millones ¿cómo se llama? De electrones que se han arrebatado. Miren, menos 2.56 por 10 a la menos 12 coulomb, o picocoulomb. Ajá, para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto debería ser la carga de la esfera ahora? Dado que se remueven los electrones, ¿qué pasa en la esfera? ¿Bien? ¿Cuál sería la carga final? Ajá, ¿alguien que me diga? La misma, solo que positiva. Exactamente, es la misma, pero con el sentido opuesto, en este caso positivo. Entonces, cuando algo está en equilibrio, jóvenes, cualquier... Perdón, ingeniero, pero Diga. en la respuesta ya no sería necesario ponerle por 10 a la menos 12. No, aquí lo que hacen es ocupar la notación científica y el submúltiplo, pico, pero al final es lo mismo. Aquí pude haber escrito menos 2.56 pico coulomb. Ah, ok. Bueno, entonces hubiera puesto por 10 a la menos 12, no hay ningún problema. Entonces, este señor Charles Coulomb es el que fabricó esta ley, ¿verdad? Que enunció a través de este aparatito. Este aparatito lo que hace es medir la carga eléctrica, ¿verdad? Ese aparatito ahí está. Algo bien importante, jóvenes, esto lo vamos a ver el jueves, ¿verdad? Es la ley de Coulomb ya. Vamos a ver el enunciado, pero lo vamos a ver desde la pizarrita. Vamos a ocupar la pizarra. Lo que quiero Ingeniero, que ustedes digan. Una pregunta. Diga. Porque yo observo que casi siempre se representan en medidas de micro y nanos. Entonces la unidad coulomb como tal es bastante grande. Exactamente. Es una cantidad demasiado. Si se fija acá, aquí regresamos un coulomb. Por aquí está un coulomb. Miren cuánto es. Un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Miren, toda esta carga es negativa. ¿Sí? Acuérdense que las cargas acá son súper pequeñas para el análisis. Pero esto ya es una cantidad grande. O sea, esto ya le puede causar que le agarre la corriente, por decir así. ¿Sí? Lo podemos ver así como una analogía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por esa razón, todas las cantidades que se van a analizar son chiquititas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, bueno, jóvenes. Esto les invito a que lean la presentación, que la sigan leyendo. Esto lo voy a explicar, lo que les decía acá, lo de la ley de Coulomb. Hagan énfasis en esta fórmula. Miren, esto lo voy a reexplicar, ¿verdad? Este valor, es una constante. Miren, 9 por 9. Lo que iba a decir, y retomando lo que dijo el amigo, Coulomb, y observen esta nomenclatura, miren, en esta constante de proporcionalidad. Miren, observen que está en Newton, metros, Coulomb. A ver, ¿en qué sistema estoy trabajando? Newton, metros, Coulomb. A ver, ¿alguien que se le ocurra? ¿En qué sistema se está trabajando? ¿En qué sistema de unidades va? Internacional. Internacional, muy bien. El sistema internacional. El sistema internacional, ¿qué dice? La fuerza la vamos a medir en Newton, la distancia en metros y la carga eléctrica en Coulomb. ¿Qué significa eso, mis estimados? Que si aquí hubiese una unidad diferente a los Newton, tengo que convertir esa unidad a Newton.
Si yo tengo la distancia en centímetros, decímetros, milímetros, ¿qué debo de hacer? Convertir esa distancia, o pulgadas, lo que sea, a metros. ¿De acuerdo? Tengo que expresar la unidad en metros. Y aquí vamos a utilizar la notación científica. ¿Estamos claros? Y la carga la vamos a expresar en coulomb. Por esa razón, ustedes van a ver microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. ¿De acuerdo? Porque es el sistema internacional, SI. Eso tómenlo muy en cuenta, por favor. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver el día jueves ya en detalle con ejercicio. ¿Verdad? Así que lean esto de la ley de Coulomb. Al final, el resumen es, cargas del mismo signo se repelen. Cargas de diferentes signos se atraen. Y tienen que ver con las fuerzas. Miren, las fuerzas de repulsión, observen cómo son las fuerzas. Y las fuerzas de atracción, observen cómo son las fuerzas. Porque de esto vamos a hablar. ¿De acuerdo? Así que, estimados, me voy a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta adicional.